Centenario de mi pueblo. Tengan todos ustedes muy buenos días. En primer lugar, quiero decirle que es un orgullo, como hijo de esta tierra, expresar unas palabras en esta fecha tan significativa para todos los ibarreteños. Quería comenzar este sencillo discurso resaltando que la construcción de un lugar no es solo producto de las decisiones políticas, sino también de un proceso cultural, ya que cada sociedad va construyendo y modificando su propio espacio según las necesidades del momento. El comienzo de la historia de nuestro pueblo, así como de los tantos otros denominados Pueblo de la Línea, nace con el proyecto de la construcción de las vías del ferrocarril General Manuel Belgrano, que conectaría las ciudades de Formosa y Embarcación Salta, con el principal objetivo de poblar y conectar el centro con el este y el oeste del territorio formoseño, y fundar asentamientos agropastoriles en las márgenes cercanas a las vías. Fue una obra de grandes dimensiones para la época. Dicho proyecto número 4832-5559 fue aprobado en el año 1908 y el mismo año comenzaron las obras a partir del puerto de Formosa. Ahí llegaban los rieles, locomotoras y otros materiales desde Inglaterra a través del puerto. La vía fluvial Paraguay-Paraná era el único medio de comunicación en esa época con el puerto de Buenos Aires. Esta majestuosa obra de ingeniería, luego de 2 años de su inicio, ya había pasado la actual localidad de Pirané, y a finales de 1912, principios de 1913, ya habían llegado a este lugar. Es importante mencionar que todo se hacía a fuerza humana: rellenar el terreno, nivelar, cortar la madera de quebracho para los durmientes, fijar los rieles y continuar hasta el siguiente lugar a una distancia promedio de 25 kilómetros para construir la siguiente estación. Cuando llegan a esta zona, eligen el lugar físico para la construcción de la estación del ferrocarril y a pocos metros la bomba para aprovisionamiento de agua para el tren a vapor, a orilla de un gran espejo de agua al cual denominaron Laguna de los Osos, en referencia al animal autóctono, el oso melero, que se acercaban a tomar agua en dicho lugar. Fue así que comenzaron a llamar como primer nombre. Luego la denominaron kilómetro 204, distancia que nos separa de Formosa capital. Durante esta etapa fueron instalándose los primeros inmigrantes paraguayos, correntinos, criollos ganaderos de origen salteño y santiagueño, y posteriormente la llegada de los inmigrantes europeos de origen ucraniano, polacos, checos y rusos, que se fueron asentando en cercanías a la estación de ferrocarril y en las colonias vecinas. Es importante mencionar que este proceso se vio afectado por la Primera Guerra Mundial, ya que los materiales que se importaban eran de los países en conflicto. Recién se reactiva en 1920 y el proyecto culmina en 1931, quedando unido el trayecto de más de 700 kilómetros de extensión entre las ciudades de Formosa capital y Embarcación Salta, conectando los asentamientos intermedios. Durante varias décadas fue el principal medio de transporte de carga y pasajeros. ¿Cuántas historias se habrán forjado en estas décadas? Pero fue recién en 1921, más precisamente el 11 de julio, donde tiene fecha fundacional tras un decreto ley nacional con el nombre Enrique de Ibarreta, en honor a un explorador español que había muerto en manos de los indígenas
a fines del siglo XIX a orillas del estero Patiño, distancia no muy cercana a esta zona. Quizás muchos se preguntarán, ¿por qué ese nombre? ¿Por qué no el de otros próceres o características físicas del lugar? Este acontecimiento había causado mucha conmoción en el ámbito nacional, países vecinos y en Europa, y por tal motivo se eligió este asentamiento para que llevara su nombre. Hoy decir Ibarreta es un sentimiento que nos identifica a todos los compoblanos. Posteriormente se lleva a cabo la diagramación del sector de manzanas, chacras y quintas, a ambos lados de las vías del ferrocarril, por el agrimensor Julio Dupuy. A partir de este momento comienza nuestra rica historia institucional. Es por eso que hoy conmemoramos los 100 años de su fundación. Luego se crea la Escuela número 64, Destacamento Policial, la primera Comisión de Fomento en 1936 y otras instituciones. Más adelante, el municipio, cuando se reunieron las condiciones que se requerían. Sería injusto dar algunos nombres de esos primeros pobladores, de las distintas corrientes inmigratorias, porque seguramente no nombraríamos a todos. Pero lo que sí debemos resaltar es que todos venían a trabajar, ya sea en agricultura, ganadería, el comercio u otros oficios, y que con su esfuerzo y sacrificio de sol a sol fueron partícipes del crecimiento de este pueblo que en poco tiempo se transformó en un importante núcleo urbano. ¿Cómo no mencionar al ciclo algodonero, que durante décadas dio vida a las colonias aledañas y fue el eje de la economía del pueblo, de donde se abastecían de todos los insumos en los grandes almacenes de ramos generales y proveían de materia prima, el tan preciado oro blanco, a la desmotadora local, fuente principal de trabajo de muchas familias. Hoy solo quedan vestigios en sus viejos edificios de aquella época tan anhelada, donde algo de su historia podemos reflejar en parte de algunas canciones que nos identifican. Ibarretense, tu sudor germina en sueños, sueños de amor cubren tus sueños algodoneros. Capullito de algodón, Ibarreta es mi canción. U otra de ellas que hace referencia, con la llegada del tren mi pueblo empezó sus días. Era el centro la estación, unos llegaban, otros iban. Hasta una orquesta alegrando a corrientes de inmigrantes que en mi tierra se quedaron. Hoy Ibarreta nos representa por sus floridos carnavales del mes de febrero, su típico paisaje del lago y sus plazas, testigos de tantos atardeceres y amaneceres, diversas actividades económicas, pero también lo que siempre nos identificó, la grandeza de su gente, la solidaridad, el esperar siempre a un forastero con la mesa tendida, el compromiso y respeto que vemos reflejado en salir reconfortados en las adversidades. Como dije anteriormente, queda mucho por mencionar, cuántas anécdotas, cuántos personajes por nombrar. Todos los que formamos parte de este pueblo somos partícipes de una u otra manera de esta rica historia. Solo volver a remarcar que hoy debemos ser más responsables y solidarios que nunca, ya que es la única forma de salir adelante de esta situación que nos afecta a todos, para que ese abrazo cálido que hoy estará postergado, pronto nos podamos dar. Feliz cumpleaños, mi querido pueblo de Ibarreta. Nada más y que Dios nos bendiga.